I want to talk about the process of discipleship. Y quiero hablarte del proceso del discipulado. Matthew chapter 28 verse 19 to 20 gives us the Great Commission. Mateo 28, versículo 19 al 20, nos habla de la gran comisión. And it tells us to go and to make disciples. Y nos dice que debemos de ir y hacer discípulos. The one task that you and I have in common is we've all been called to make disciples. La tarea que tú y yo tenemos en común es que cada uno de nosotros hemos sido llamados para ir y hacer discípulos. How many of you know that? ¿Cuántos aquí conocen esto? Amen. Amén. When you had to ask Jesus who his disciples was, he could name them. He could say Matthew, Mark, Luke, Andrew, James, John, Peter. He could name all of his disciples. Cuando usted hablaba con Jesús y le preguntara quiénes eran los discípulos, él podía darte los nombres de cada uno de ellos. Él diría Mateo, Marcos, Lucas, Andrés. Cada uno de los discípulos él los conocía de nombre. When Jesus comes back, he's going to ask us, where is our disciples? Y cuando Jesús viene por nosotros, él nos va a preguntar, ¿dónde están tus discípulos? If I ask Pastor Jacob, please go and get me some water. Si yo le pido al pastor Jacobo que por favor me traiga agua, what will he go and get? ¿qué es lo que él va a ir a traer? Aqua. Agua. Amen? Amén. Why? Because I commissioned him to go and get some aqua. ¿Por qué me va a traer agua? Es porque yo le di la comisión, le di el mandato de ir y traerme agua. Jesus' commission to you and me was to go and to make disciples. Y Jesús nos ha comisionado a ti y a mí de ir y hacer discípulos. So if Jesus comes back today, he's going to ask you and me, Si Jesús, where is your disciples? si Jesús viniera hoy, Él te va a preguntar a ti y me va a preguntar a mí, ¿dónde están sus discípulos? What will your answer be? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Oh, Lord, I have many disciples. Yo tengo muchos discípulos, Señor. The Lord says, where are your disciples? Y Él va a decir, bueno, ¿dónde están tus discípulos? Oh, no, there are many, many, many. Oh, Señor, son muchos, muchos discípulos. What's their names? Ay, ¿cómo se llaman? Maybe you mention their names, but they don't know that they are your disciples. De pronto usted le diga unos nombres que ustedes conozcan, pero de pronto ellos ni siquiera saben que son sus discípulos. So I want to talk about discipleship for a few moments. Entonces yo quiero hablarles por unos momentos sobre el discipulado. Philippians chapter 3 verse 17 Filipenses 3:17 dice, helps us understand to what discipleship is all about. y nos habla y nos ayuda a comprender de qué se trata el discipulado. Discipleship starts with you and me. El discipulado empieza contigo y conmigo. It starts with a commitment to be an example. Empieza con un compromiso que vamos a ser personas de ejemplo. It starts with a commitment to to be a disciple. Y empieza con el compromiso de que yo necesito ser un discípulo. Philippians 3:17. Filipenses 3:17. Join with others in following my example, brothers, and take note of those who live according to the pattern we gave you. Dice, hermanos, sean imitadores de mí y mirad a los que así
se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. What we learn from this scripture Lo que nosotros entendemos de esta escritura, is that Paul taught the Philippians, follow my example. Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Filipo, estaba diciendo, siga mi ejemplo. And we learn from this scripture that they had to live according to a pattern. Y leemos también y aprendemos de este texto que había un patrón que ellos necesitaban seguir. There was a pattern that they have been taught how to live, how to walk, how to act, how to behave as disciples of Jesus. Había un patrón que les estaban enseñando de cómo necesitaban vivir, cómo necesitaban actuar, cómo necesitaban caminar como discípulos. So Philippians chapter 4 verse 9. Y en Filipenses 4:9, Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. dice, lo que aprendiste, lo que recibiste, oíste y viste en mí, esto haced. So the question is this afternoon, are you prepared to say to people, whatever you have heard from me, received from me, heard from me, or seen in me, put it into practice? ¿Será que tú ya estás listo para decirle a las personas y decirles, mira, lo que aprendiste de mí, lo que recibiste de mí, lo que oíste de mí, esto haced? You see, for one moment, we pause and we think, I don't know if I'm a good example. Por un momento pensamos y decimos, ¿será que no soy el mejor ejemplo? But God is calling us Pero Dios nos está llamando to a standard of living that we are examples. a un estándar de vida donde nosotros somos ejemplos. When Paul speaks to the Corinthians, Cuando Pablo habla a la iglesia en Corintios, he says to them the same thing. le dice lo mismo. He says in 1 Corinthians 4:15 to 17, even though you have 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers. En 1 Corintios 4:15 dice, aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tenéis muchos padres. For in Christ Jesus I became your father through the gospel. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Therefore, I urge you to imitate me. Por tanto, os ruego que me imites a mí. For this reason, I am sending you Timothy, my son, whom I love, who is faithful in the Lord. Y por este mismo razón he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor. He will remind you of the way of life in Christ Jesus, which agrees with what I teach everywhere in every church. El cual os recordará de todas mis enseñanzas y recordará todo lo que yo he mandado a las iglesias. This is such a powerful scripture Esto es una escritura poderosa. because it speaks about fathership and about sonship. Esto habla de paternidad y hijos espirituales. And in the kingdom of God, it's about fathership and sonship. Y en el reino de Dios se trata de ser padres y también tener hijos y ser hijo espiritual. You can only become a father in the kingdom of God if you are prepared to be an example. Y la única forma que tú puedes llegar a ser un padre en el reino de Dios es si estás dispuesto de ser una persona de ejemplo. God is calling us to be fathers and mothers of nations. Dios nos está llamando para ser padres y madres de naciones enteras. God is calling us to be examples. Dios nos está llamando para ser hombres y mujeres de ejemplo. And what Paul is doing here, he's sending his son Timothy to them. Y lo que Pablo está haciendo aquí está mandando a su hijo espiritual Timoteo a esta iglesia.
And what is Timothy's testimony? ¿Y cuál es el testimonio de Timoteo? He says, he will remind you of my way of life. Él dice, el cual, o Timoteo, te recordará mi proceder en Cristo o mi vida en Cristo, That agrees with what I teach everywhere. que va de acuerdo con todo lo que yo enseño en los diferentes lugares. You see, there was a consistency between what Paul taught and how he lived. Había una consistencia, algo similar en lo que él vivía y en lo que él enseñaba. Many times, there's an inconsistency in leaders' lives. Hay muchas veces que en la vida de los líderes hay inconsistencias. They teach one thing, but they live another thing. Enseñan una cosa, pero viven de otra forma. And if we want to become great disciple makers, we need to make a consistency between what we teach and how we live. Si vamos a ser personas que levanten buenos discípulos, necesitamos tener fidelidad en lo que hacemos y en lo que enseñamos. Paul teaches 1 Corinthians chapter 11 verse 1. En 1 Corintios 11:1 Pablo nos enseña. Follow my example as I follow the example of Christ. Dice, sea imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. To the Thessalonians, he says the same thing. En 1 Tesalonicenses vemos que él le dice la misma cosa. You became imitators of us and of the Lord. Sigan siendo imitadores de nosotros y del Señor. In spite of severe suffering, you welcomed the message with joy given by the Holy Spirit. Y aún en medio de tremenda tribulación, con gozo recibiste lo que el Espíritu Santo And tenía so para dar. you became a model to all believers in Macedonia and Achaia. Y de esta manera habéis sido modelo o ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y Acaya. You know, the more you go through the New Testament with these glasses on, you see all of them were being an example, they were being a model for others to follow. Y a la medida que tú lees el Nuevo Testamento y te pones la visión del discipulador, empiezas a ver que todos ellos fueron enseñados por medio de ejemplo y por medio de un tremendo testimonio. 1 Peter chapter 2 verse 21. Primera de Pedro 2:21. To this you were called, Para esto fuiste llamados, because Christ suffered for you, porque Cristo también padeció por nosotros, leaving you an example that you should follow in his footsteps. dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amen. Amén. We need to follow in the footsteps of Jesus. Necesitamos seguir las pisadas de Jesús. When I grew up, my father and my mother always wrote out scriptures that God spoke to them and they put it onto the fridge. Cuando iba creciendo, mi papá y mi mamá, cuando Dios le daba una palabra especial, ellos lo escribían y lo pegaban al refrigerador. And I think this is one of those scriptures that we need to put onto our fridges. Y yo creo que este es uno de los versículos que necesitamos poner ahí en el refrigerador. Philippians 4 verse 9. Filipenses 4:9. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. Lo que has aprendido, recibiste, oíste y viste en mí, esto haced, ponerlo en práctica. We need to embrace ourselves to be such examples everywhere we go. Necesitamos ser personas que seamos de ejemplo donde quiera que nosotros vayamos. When Jesus taught his disciples about discipleship, he said to them, if anyone would come after me, he must deny himself and follow me. Cuando Jesús enseñaba sobre el discipulado a sus seguidores, a sus discípulos, decía, si van a seguirme, necesitan negarse a sí mismos. To be a disciple means that you are a follower.
Ser un discípulo significa que eres uno que sigue. You deny yourself to follow Christ. Tú te niegas a ti mismo para seguir a Cristo. Amen. Amén. It starts with a decision to follow someone who can help you to get there. Empieza con una decisión que tú tomas de seguir a alguien que te va a llevar a lugares más cercanos en madurez. 1981, I was a young pastor. En 1981 yo era un pastor muy joven. And this older pastor came to me and he said, I love the anointing of God on your life. Y un pastor de más edad vino a mí y me dijo, yo amo la unción que tú tienes sobre tu I vida. want to help to develop you. Y me dijo, quiero ayudarte a que crezcas y te desarrolles mejor. He taught me what to say, what not to say. Él me dijo qué decir, qué no decir. He taught me how to dress, how not to dress. Me dijo cómo vestirme y cómo no me debería de vestir en frente de las personas. Because he saw the call of God on my life. Porque él vio que sobre mi vida estaba el llamado de Dios. He wanted me to follow in his footsteps so that I can be the man of God that I am today. Él quería que yo le siguiera en el ejemplo y en los pasos que él había dado para que yo pudiera llegar a ser el hombre que hoy día soy. So even he was a pastor, I was a pastor, I called him my pastor. Y aunque él era pastor y yo también era pastor, yo le decía a él, pastor. I was prepared to follow in his footsteps. Yo estaba preparado para seguir en los pasos que él me daba. Amen. Amén. I became a follower. Yo llegué a ser uno que lo seguía a I él. became a disciple. Yo llegué a ser un discípulo de él. Pastor, you will never be able to make disciples until you become a disciple. Pastor, tú nunca vas a poder ser o hacer discípulos si tú no eres primero discipulado. Amen. Amen. It starts with you and me. Empieza con tu vida y con mi vida. So wherever I go, I tell people I am a disciple of Dr. Cho. Entonces donde quiera que yo voy, yo digo, mire, yo soy un discípulo del Dr. Cho. He is my pastor. Él es mi pastor. He speaks into my life. Él habla y yo recibo de su vida. Amen. Amén. Who is your pastor? Entonces, ¿quién será tu pastor? Amen. Amén. So discipleship is about changing our values and our disciplines. Entonces el discipulado se trata de cambiar los valores y nuestras disciplinas. Todd Wilson spoke about values. Todd Wilson habló sobre valores. And he said that our values overflow to shape the words of our mouth and the actions of our hands. Y habla de que nuestros valores se desbordan para que formen nuestras palabras de nuestras bocas y nuestras acciones de nuestras manos. Every family has values. Cada familia tiene valores. Your family has values, Tu my family familia has tiene values. valores, mi familia tiene valores. And when our children grow up, we teach them our values. Y cuando van creciendo nuestros hijos, les enseñamos los valores de la casa. When they tell us a lie, Cuando nos dan una mentira, no, don't tell me a lie. no me digan mentira, Tell me the truth. dígame la verdad. No, tell me the truth. No, dígame la verdad. When they're fighting, Cuando están peleando, say, I'm sorry. yo les digo, no, lo siento. No, not like that. No, así no se comporta. Say like you mean it. Diga como realmente lo sientes. I am sorry. Diga con tu corazón, lo siento o perdóname. Why do we do that? ¿Por qué hacemos estas cosas? Because we value forgiveness. Porque nosotros valoramos el We perdón. value honesty. Porque valoramos honestidad. So we teach our children the values of honesty and forgiveness. Entonces enseñamos estos valores, honestidad y el perdón a nuestros hijos. Do you do that in Peru? Aquí en Perú hacen esto. Amen. Amén.
But why in the kingdom of God we don't do that? Entonces, ¿por qué en el reino de Dios no hacemos esto? We need to teach people. They have come from the kingdom of darkness to the kingdom of light. We need to teach them the values of the kingdom of God. Necesitamos enseñarle a la gente que han salido del reino de las tinieblas y que ahora están en el reino de la luz. Y este reino tiene valores. You know, 12 years ago we migrated to Australia. 12 años atrás migramos al país de Australia. And when we wanted to become citizens of Australia, we had to learn a book on the values and the disciplines of Australian. Y cuando queríamos llegar a ser ciudadanos de Australia, tuvimos que leer un libro que hablaba de todos los valores que tenía Australia como país. And me and my children all over the age of 16 had to write a test and sign a document that we subscribe to the values and the disciplines of Australia. Y mi persona, mi esposa y mis hijas de 16 años en adelante, todos tuvimos que firmar un documento declarando que íbamos a vivir y íbamos a aceptar los valores de aquel país. And the moment we passed that test, Y en el momento que pasamos la prueba, the moment we signed the document, el momento que firmamos ese the documento, moment we made a commitment to those values, el momento que nosotros nos comprometimos a esos valores, we got access to the benefits of Australia. accedimos a todos los beneficios del país de Australia. I got an Australian passport. Ya llegué a tener un pasaporte de Australia. I got a Medicare card from Australia. Tuve una tarjeta médica de Australia. And suddenly all the benefits of that kingdom became my benefits. Y inmediatamente todos los beneficios de ese reino, de ese país, llegaron a ser mis beneficios. There are many benefits in the kingdom of God. Hay muchos beneficios en el reino de Dios. But you can never access the benefits of the kingdom of God unless you subscribe to the values of the kingdom. Pero nunca vas a poder obtener y vivir en esos beneficios del reino de Dios hasta que tú accedas a los valores del reino de Dios. Amen. Amén. So God wants us to rethink our values. Dios quiere que nosotros reevaluemos nuestros valores. Let me tell you this afternoon, Déjeme decirte esta tarde, nothing impacts people as much as a changed life. nada impacta más las vidas de las personas que el testimonio viviente de alguien. You can talk a lot to people. Tú puedes hablar mucho a las personas. You can tell them you have to repent, you've got to change, you've got to do this, you've got to do that. Puedes decirle, wow, tienes que cambiar, tienes que arrepentirte, tienes que hacer esto y lo otro. But if your life and my life does not tell the same story than Pero- our words, it means nothing. Si nuestra vida y tu vida y mi vida no dice lo mismo que nuestras acciones, son solamente palabras y no tienen poder. Amen. Amén. And pastors, you and I have struggled too long in our churches because of this. Y pastores, tú y yo, nosotros hemos luchado mucho dentro de nuestras iglesias por lo que yo estoy hablando. You know, when John the Baptist was preaching a message of repentance, Cuando Juan el Bautista estaba predicando un mensaje de arrepentimiento, before he would baptize the people, antes de que él bautizaba a las personas, he first required that they produce fruit in keeping with their repentance. el primero que todo requería y que las personas mostraran el fruto de su arrepentimiento. Luke chapter 3 verse 8. Lucas 3:8 dice esto: Produce fruit in keeping with repentance. haced pues frutos dignos de arrepentimiento.
There must be a consistency between what you say you are and the life that you live. Debe ser una consistencia, debe ser lo mismo de lo que tú hablas con lo que tú actúas y vives. Jesus taught the same principle. Y Jesús enseñó el mismo principio. Matthew chapter 7 verse 17 to 18. Mateo 7, 17 y 18. Likewise, every good tree bears good fruit, Así que todo buen árbol da buenos frutos. but bad trees bear bad fruit. Pero el árbol malo da malos frutos. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. By their fruit you will know them. Por el fruto, por sus frutos lo conoceréis. Brothers and sisters, your fruit, my fruit, the fruit of our lives, tell what trees we are. Hermanos y hermanas, tu fruto, mi fruto, el fruto de nuestra vida declaran qué clase de vida y de personas somos. So how do we do this? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo logramos? You will see on the diagram Lo vas a ver en el diagrama, the 5 steps of making disciples. los 5 pasos de cómo hacer discípulos. The first one is about the salvation, El primero habla de la salvación, making sure that people are born again. asegurándose que la gente ha entrado en una genuina salvación. Number 2 is make sure that they learn the values of the kingdom of God. Número 2, asegúrese que ellos entiendan el valor del reino de Dios, son los Help- valores del reino de Help Dios. them develop spiritual disciplines. Ayúdeles a poder trabajar sobre disciplinas espirituales dentro de sus vidas. And in the third place, we help them discover the gifts and develop the gifts of God in their lives. Y ayúdeles a poder desarrollar los dones y crecer en los dones espirituales en sus vidas. The fourth phase is to put it into practice. Número 4, la fase 4 es poner todo esto en práctica. Jesus laid so much emphasis on people putting things into practice. Jesús hizo tanto énfasis en que la gente pusiera en práctica la palabra. Jesus was not concerned about people hearing the word. He was concerned about people hearing and doing what they hear. Jesús no estaba interesado en que la gente solo escuchara la palabra. Él estaba interesado que escucharan y también practicaran la palabra. Amen. Amen. And the fifth one is to multiply, to be fruit producing, multiply disciples. Y el quinto paso es el llegar a multiplicar y formar aún otros discípulos. The next slide shows us just in a cycle those 5 phases. Este siguiente diapositiva muestra en un ciclo cada uno de estos pasos. So the first one is salvation. El primero es salvación. The second one is to develop spiritual roots through the values and spiritual El disciplines. segundo paso es establecer raíces, valores y disciplinas espirituales. And the third one is to Y el tercero es desarrollar dones y talentos develop our character. y desarrollar nuestro carácter. And the fourth one is to be fruitful. Y el cuarto es ser fructífero. And the fifth one is to multiply. Y el quinto es multiplicarnos, no quedar con esto, sino darlo a otros. So after research, I thought, how did the early church do this? Después de estudiar, pensé, ¿cómo es que la iglesia primitiva desarrollaba esto? Because you and I have to agree, whatever the disciples and the early believers did impacted the world. Tenemos que reconocer que cualquier cosa que hizo los discípulos y los creyentes
de la iglesia primitiva impactó completamente el mundo. It was amazing. Era algo asombroso. They didn't have lights. No tenían luces, They didn't have loudspeakers. no tenía un equipo de sonido, They had nothing. no tenía nada de But they esto. changed the world. Pero cambiaron el mundo. What did they do? ¿Qué hicieron entonces? So I came across a document that the early church used. Yo pude investigar y vino a mis manos un documento que la iglesia usaba. And this document was called the teaching of the apostles. Y este documento se llamaba La enseñanza de los apóstoles. So in Acts chapter 2 verse 42 we read about the teaching of the apostles. En Hechos 2:42 habla de que se mantenían en la enseñanza de los apóstoles. And then when I looked at this document, Y cuando miré este documento, which was used for over 800 years of the New Testament church, que era usado por más o menos 800 años en la iglesia primitiva, I found that the root of it came from Hebrews chapter 6 verse 1 and 2. encontré que la base y la raíz de todo este documento venía de Hebreos 6, 1 y 2. Now most pastors don't read verse 1 and 2 Muchos pastores no leen versículo 1 y 2. because the end of chapter 5 tells us to solid food is for mature people who can discern between right and wrong and evil and good. Entonces en capítulo 5 habla de que la comida sólida y habla de discernir entre el bien y del mal y habla sobre madurez. And it tells us that we need, by this time, you ought to have been teachers already, but now you have need of milk again. Y habla de que por este tiempo ya necesitarían ser maestros de la palabra, pero tengo que venir con ustedes con leche otra vez. So most pastors preach about that portion and to encourage the people to grow to maturity. Y muchos pastores predican sobre esa parte para animar a los creyentes llegar a un nivel de madurez. The problem is El problema es they skip the foundation. es que no resalta la fundación o el fundamento, perdón. They don't have the results because they've never laid the foundation. Nunca hay resultados sobre esto porque no tienen un fundamento. But look at this. Pero mírelo aquí. Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, can you say to the person next to you, the elementary principles of Christ? dígale a la persona que está a tu lado, rudimentos de la doctrina de Cristo. So what we are going to read now is exactly the elementary principles of Christ. ¿Y qué es lo que vamos a leer? Lo elemental. Esta palabra rudimentos es la palabra elemental. And then he says, let us go on to perfection, not laying again the foundation. Y luego dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. You know, a foundation stays part of a building always. Sabes que el fundamento, las fundaciones de un edificio se mantiene en el edificio toda la vida. When you put up a building like this, you use scaffolding. Cuando usted construye un edificio como esto, usas andamios. You lay a foundation, Usted pone un fundamento. and then you put up scaffolding so that you can build the walls. Y luego, después de tener el fundamento, traes andamios donde todos pueden trabajar y van construyendo todos los muros. But when the walls is up,
Pero cuando los muros ya están levantados, you take the scaffolding and you put it away. quitas los instrumentos, los andamios y los retiras. The problem is El problema es, that many times in the church, muchas veces en la iglesia we treat the elementary principles of Christ, the foundation, as if it's scaffolding. muchas veces tratamos los elementos fundamentales de Cristo como los andamios de la construcción. But a foundation stays part of the building always. Pero el fundamento siempre va a estar junto con el edificio. So let's look at the foundation that the Bible teaches us. Entonces miremos esos fundamentos que habla la palabra de Dios. And there's 6 parts of it. Hay 6 partes de estos fundamentos. Repentance of dead works, Arrepentimiento de obras muertas, faith in God, la fe en Dios, the doctrine of baptisms, la doctrina de bautizos, the laying on of hands, la imposición de manos, the resurrection of the dead, la resurrección de los muertos, eternal judgment. juicio eterno. Now these 6 elements is part of the foundation. Estos 6 elementos son parte de la base, de la fundación. You know, when you build a foundation, Cuando tú construyes un fundamento, you use cement and sand and stone and water and reinforcement. tú usas cemento, arena, piedra, agua, hierro. If you decided, well, nobody's going to see the reinforcement, I'm just going to take the reinforcement out and just use the rest, you're going to have a bad foundation. Si usted dice, mire, la gente no va a ver el hierro, entonces lo voy a quitar, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a tener un mal fundamento. Is it right? ¿Es verdad o no es verdad? It will look like a foundation, Se va a parecer a un fundamento, but the moment the walls go up pero el minuto que tú construyes los muros and the alrededor pressure is on it, y la presión empieza a venir sobre you'll él, see the cracks in the wall. vas a empezar a ver unas tajaduras en los muros. And people can tell you, no, but I've got a good foundation. Y la gente le va a decir, no, yo tengo un muy buen fundamento. But he will know he did not put this reinforcement Pero in. tú vas a saber que el que construyó no puso suficiente hierro para la In our construcción. spiritual walk, it's exactly the same. En nuestro camino espiritual es exactamente igual. The Bible says these 6 things are our foundation. La Biblia dice que estos 6 cosas son parte de nuestros fundamentos. Every single day I repent. Cada día yo me arrepiento. Every evening when I bow my knees before the Lord, Cada vez en la noche yo me arrodillo delante del Señor. I say, Lord, I am so sorry for the way I said that thing. Digo, uy, Señor, perdóname por lo que dije en esta ocasión. When I was in that conversation, my attitude was not right. Cuando estuve en esta conversación, mi actitud no era correcto. Lord, today I was so negative in my thoughts. I ask you for forgiveness. Señor, este día era tan negativo en mis pensamientos y te pido que me perdones. Why do I do that? ¿Por qué hago esto? Because I have a foundation in my life of repentance. Porque yo tengo un fundamento de arrepentimiento en mi vida. When I have offended people and I can see I offended, I say, my brother, I'm so sorry. Cuando he maltratado a alguien y voy y le digo, mi hermano, por favor, perdóneme. Why do I do that? ¿Por qué hago esto? Because I've got a foundation. Porque tengo un fundamento. And the foundation in my life is I repent. Y el fundamento en mi vida es que yo me I arrepiento. ask for forgiveness. Yo pido perdón.
Amen. Amén. Every morning when I pray, I say, God, I put my trust in you. Cada mañana cuando oro le digo, Señor, yo pongo mi confianza en You ti. are my provider. Tú eres mi provisión. You are my Tú protector. eres mi protector. You are the one who guide me. Tú eres el que me guía. You are my shepherd. Tú eres mi pastor. Why? ¿Por qué? Because I've got a foundation in my life. Porque tengo fundamentos dentro My de mi vida. foundation is I have faith in God. Mi fundamento es que yo tengo fe en el Señor. Amen. Amén. It's not 10 years ago I put my faith in Jesus Christ and now I don't need him any longer. No fue que hace 10 años yo puse mi fe en el Señor y ya no necesito esto. Every day I put my faith in God. Cada día pongo mi fe en el Señor. Because my life is built on a solid rock. Porque mi vida está edificada sobre la roca sólida. Amen. Amén. Every day I live on the doctrine of baptisms. Cada día yo vivo en la doctrina del bautismo. Because I remind myself that old man was dead and I buried it. Y yo me acuerdo y me recuerdo todos los días ese viejo hombre que yo era, lo enterré. Every morning I thank God for the baptism of the Holy Spirit. Cada mañana le doy gracias a Dios por el bautismo en el Espíritu Santo. My lamp must be full of the oil of the Holy Spirit. Mi lámpara necesita estar lleno del aceite del Espíritu Santo. Why do I do that? ¿Por qué hago esto? Because it's a foundation in my life. Porque es el fundamento de mi vida. I don't need to come, oh Lord, just come and fill me. I am full of the Holy Spirit every day. Yo no digo solamente, ay Señor, ven y lléname. No, yo soy lleno todos los días del Espíritu Santo. Because it's a foundation. ¿Por qué? Porque es un fundamento. Amen. Amén. The laying on of hands. La imposición de manos. You know, the laying on of hands is so important. ¿Sabes que la imposición de manos es tan I importante? remember the day that the man of God laid his hands on my life to dedicate me to the service of God. Me acuerdo ese día que me impusieron las manos el hombre de Dios y me dedicó al ministerio. Man, I remember that anointing that came on my life. Me acuerdo de esa unción que vino sobre mi vida. When that prophet spoke to me and said, God anointed you for the nations. Every day I thank God for the laying on of hands that took place that day. Y me that day. acuerdo del profeta que me dijo, tu vida, tú vas a ser usado en las naciones. Y yo me acuerdo de la imposición de las manos de ese día. I remember the day that I knelt before Dr. Cho and he put his hands on my head and he said, Father, today I become his father and I will be a father to this son. Y yo me acuerdo ese día cuando me arrodillé y el pastor Cho vino e impuso sus manos sobre mí y le dijo, Señor, él dijo, Señor, desde este día voy a ser un padre para él. How much do you value the laying on of hands in your life? ¿Cuánto valoras la imposición de manos en su vida? Every day when I pray in the morning, I say, God, thank you that the hands were laid upon me for that anointing to have come upon me to be your servant. Y le digo todas las mañanas, Señor, gracias por la imposición de manos. Gracias por esas manos que oraron, impusieron sobre mí para el llamamiento del ministerio. Why do I do this? ¿Por qué hago esto? It's a foundation. Porque es un fundamento. Amen. Amén. It's a foundation in my life. Es un fundamento en mi vida. And you and I would be wise if we start valuing the foundations in our Y life. tú y yo seríamos personas muy sabias si empezamos a valorar cada uno de esos fundamentos. The next value that I have is this resurrection of the dead. El siguiente valor que yo tengo es la resurrección de los We muertos. serve the living God. Nosotros servimos al Dios We viviente. serve the living God. Nosotros servimos el Dios Jesus viviente. is alive.
Jesús está vivo. and His power is alive in my life. Y su poder está vivo dentro de mi Every vida. day I thank Jesus, you are alive. Y yo le doy gracias al Señor y le digo, Señor, gracias porque tú And resucitaste. He's coming back. Y gracias porque regresas. So I align my life because He is coming back. Entonces yo alineo mi vida porque Él regresará. I'm living that when He comes back, He finds me busy doing what He called me to Y yo do. alineo mi vida porque quiero que cuando Él regrese me encuentre haciendo su obra. Because we serve the resurrected Christ. ¿Por qué? Porque servimos al Cristo resucitado. Why? ¿Por qué? Because it's a foundation. Es un fundamento. It's a foundation in our lives. Es un fundamento en nuestras vidas. Amen. Amén. The sixth foundation is eternal judgment. El sexto fundamento es el juicio eterno. Jesus said, Jesús for dijo, every word we will give account. de cada palabra vamos a tener que dar cuenta. The words of our mouth, the attitudes of our hearts, the lives we live, we're going to give account before Christ. La forma que vivimos, las actitudes de nuestro corazón, las cosas que salen de nuestra boca, vamos a tener que dar cuentas al Señor. So every day I pray, Entonces cada día yo oro. may the words of my mouth, the meditation of my heart be acceptable in your sight Que las today. palabras y la meditación de mi corazón sean aceptables delante de ti, oh Jehová. I think before I speak. Yo pienso antes de decir I cualquier consider cosa. my actions. Yo considero mis acciones. Because I know a day is coming where I've got to give account for my life. Porque yo conozco que vendrá el día donde tengo que dar cuentas por mi vida. Why do I do that? ¿Por qué hago esto? It's a foundation. Son los fundamentos. Are you with me this ¿Cuántos afternoon? están conmigo en esta tarde? The foundation. Es el fundamento. Amen. Amén. In church, En la iglesia, when I go through these things, cuando yo menciono estos, many people in their own lives, pastors, don't have the foundation in their lives. muchas personas en sus vidas, aún pastores, no tienen estos You fundamentos. see, if you take any part of the foundation out, it starts showing on the walls. Si usted quita cualquier cosa de los ingredientes del fundamento, eso tarde o temprano lo vas a ver en la construcción. So I wrote material, discipleship material, Entonces yo escribí un material de discipulado to establish those 6 foundations in people's para lives. establecer cada uno de esos 6 fundamentos en la vida de las personas. And there's over 30,000 churches that is using that material that you're going to receive. Y hay más de 50,000 iglesias que están usando este material que nosotros le vamos a dar. So everyone who's making a commitment to go plant a church is going to receive a pack of books. Y cada persona que se va a comprometer o está comprometiéndose de ir y plantar una iglesia, ellos van a recibir algunas ayudas en libros. We gave a teaching manual Hemos preparado un manual de enseñanza and all the disciple manuals for 12 disciples. y todos los manuales para los discípulos. And so we want you to go and make disciples. Y queremos que ustedes salgan de este lugar y vayan a ser discípulos. Lay a new foundation. Haga un nuevo fundamento. Amen. Amén. You know, I have so many churches that start with their leaders, taking them through the foundation again. Yo tengo tantas iglesias que voy y llevo a los líderes a que reconozcan y establezcan un nuevo fundamento según lo que hemos hablado hoy. One of those churches in Papua New Guinea, Uno de estas iglesias en Papua New Guinea, Reverend Sione Kami Memorial Church. la iglesia, esa iglesia memorial. It's a uniting church. Eso es una iglesia de gran unidad. And so they started with their leadership.
Entonces ellos empezaron con su That liderazgo. church had about 200 people in. Tenía 200 personas. But in the last 4 years, En los últimos 4 that church has años, grown to 5,000 people in attendance because of this. esta iglesia ha resurgido y ha crecido a más de 5,000 miembros en este momento. Amen. Amén. Why? Because it's a foundation. ¿Por qué? Porque es el fundamento. Amen. Amén. Pastors, I want you to lay a solid foundation. Pastores, yo quiero que ustedes pongan un fundamento sólido. Amen. Amén. Jesus said, Jesús dijo, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. dice, de cierto te digo que al que no naciere de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. John 3 verse 6 says, you must be born again. En Juan 3:6 dice, os es necesario nacer de nuevo. So you know, for years I grew up in a church when we make the altar call, we say every head bowed, every eyes closed. If you want to give your life to the Lord, just put up your hand. Por muchos años yo estaba en una iglesia que en el tiempo de la conversión decían, por favor, cierre sus ojos, baje su cabeza, y si usted quiere recibir al Señor. But then I realized if they give their lives to the Lord in secret, they stay in secret. Y luego empecé a pensar, si las personas entregan sus vidas al Señor en secreto, van a quedarse en secreto. So I don't do that anymore. Entonces ya no hacemos eso. Because if they're not prepared to stand up before anybody and say, I want Jesus Christ in my life, where on earth is they going to stand up for Christ? Anywhere. Entonces, si ellos no pueden en una iglesia que todos son cristianos pararse y decir, yo necesito a Jesús, ¿cómo es que se van a poder parar firme en otro lugar? So step number 1, Entonces, número 1, make sure that they are born again. asegúrese de que estos discípulos son personas nacidas de nuevo. Help them to repent from their works. Ayúdeles a arrepentirse Help de them sus to- obras muertas. Help them to put their faith in God. Ayúdeles a que su fe esté en Dios. Baptize them, make sure that they baptize in the Holy Spirit. Bautícelos en agua y bautícelos en el Espíritu Santo. Teach them about the value of the laying on of hands. Hábleles sobre el valor de la imposición de manos. The early church had great respect for their leaders. La iglesia primitiva tenía mucho respeto para sus líderes. Upon those upon whom hands have been laid. Aquellos que donde se hizo el fundamento de la iglesia. When they chose those deacons, they laid their hands upon them. Cuando escogieron a los diáconos, impusieron las manos sobre ellos. Before Paul and Barnabas left from the church in Antioch, after fasting and prayer, they laid their hands on them to commission them. Antes de que saliera Pablo y Bernabé, los llamaron y los apóstoles impusieron manos sobre ellos. God said to Moses, Moses, I want you to bring Joshua in front of the whole congregation and lay your hands upon him. El Señor le dijo a Moisés, yo quiero que traigas a Josué enfrente de toda la congregación e imponga manos sobre él. When he laid his hands on him, Y cuando él impuso las manos, authority came on him. autoridad vino a él. There was an unction of the Holy Spirit that came upon his life. Hubo una unción del Espíritu que vino sobre la I vida wonder de how él. much different our churches would be if we start valuing the laying on of hands again. ¿Qué diferencia tendrían nuestras iglesias si empezamos a valorar la imposición de las manos? Amen. Amén. Laying on of hands. La imposición de las manos. So tomorrow afternoon, Entonces mañana en la tarde we want to lay hands on you. vamos a imponer manos. I pray that that anointing will come upon your life. Y yo voy a pedir que esa unción venga a sus vidas. Amen.
Because we value the laying on of hands. Porque valoramos la imposición de las And manos. we need to confess we serve the living God. Y necesitamos confesar que servimos al Dios viviente. Amen. Amén. We have nothing to be ashamed of. No tenemos nada de qué avergonzarnos. We're not serving a dead God that's still in the grave. No estamos sirviendo un Dios muerto que está We enterrado. serve the resurrected Christ. Servimos el Dios resucitado. That grave is empty. That grave is empty. Esa tumba está vacía. And we need to live right. Y nosotros necesitamos vivir Because de we're going to acuerdo stand before God. y pararnos firme delante de I'm not Dios. scared to stand before God. Yo no tengo miedo de pararme Because delante I de want to Dios, stand before God porque el día que yo me pare delante de and Dios, hear the words, welcome home, good and faithful yo quiero servants. escuchar esas palabras que dicen, bienvenido a casa, siervo fiel. Amen. Amen. So every day I work at all my strength because I want to hear the Lord's words. Welcome home, good and faithful servant. Y todos los días yo trabajo sobre cada área de mi vida porque yo quiero escuchar esas palabras que dicen, bienvenido a casa, siervo bueno y fiel. Amen. Amén. Are you with me? ¿Cuántos están conmigo? Foundation. Estamos hablando de la fundación, fundamento. So when we look at the overview, Cuando vemos el resumen, we see number one is the salvation. entonces vemos que el número uno es salvación. A little bit on. In your books. En tus libros, Step one, salvation. el paso uno, la salvación. So pastors, what I'm going to do now is I'm going to go with you through it for a few minutes. Voy a hablarles sobre este primer paso por unos minutos. Repentance from dead works. El arrepentimiento de las obras muertas. The departure point is following Christ, is to understand sin and its impact on our well-being. El punto de partida es el seguimiento de Cristo, es comprender el pecado y su impacto sobre nuestra vida. We need a savior. Necesitamos un Salvador. How can we be saved? ¿Cómo podemos ser salvos? To be saved requires two worlds to meet, the Para- divine and the human world. Para la salvación requiere que los dos mundos se encuentren, el mundo divino y el mundo humano. To be saved is also the process of being born again to become a child of God. Y también es el proceso de nacer de nuevo para convertirse en un hijo o hija de Dios. To be saved is to be converted. Ser salvo es ser una persona convertida. So from a human perspective, this process of becoming a child of God is called conversion. Desde la perspectiva humana, este paso se llama conversión. And is the voluntary change in the mind of a sinner, on the one hand from sin and on the other hand to Christ. Es el cambio voluntario en nuestra mente o en la mente de un pecador que por un lado es el pecado y el otro lado es llegar a Cristo. So how does conversion take place? Entonces, ¿cómo es que la conversión llega a suceder? On the one hand, from a human perspective, De una perspectiva humana, it is us coming to a place where we repent our sin. es donde nosotros llegamos a un punto de nuestra vida donde nos arrepentimos. And on the other hand, it is to put our faith in Christ. Pero luego es también poner nuestra fe en Jesucristo. The turning from sin is called repentance, and the turning to Christ is called faith. Entonces, apartarnos de nuestro pecado se llama arrepentimiento. Y caminando hacia Cristo se llama fe en el Señor. So in your manuals, Entonces, en sus manuales you can see conversion, puedes ver convertido,
is the voluntary change in the mind of a sinner, on the one hand from sin and on the other hand to Christ. Y es esto donde es ser salvo, donde ya hay una conversión y hay arrepentimiento de nuestros pecados y llegamos a fe en Cristo. So you just need to fill that in. Puedes llenarlo ahí. Se dice ahí, la primera se llama conversión. Dice, desde la perspectiva humana, este proceso de convertirse en hijo de Dios se llama conversión, y es el cambio voluntario de la mente de un pecador por un lado del pecado y por el otro lado a Cristo. So to be born again is to be converted. Entonces, nacer de nuevo, hablamos de ser convertidos. From another perspective, to be saved is to be regenerated. Pero también ser salvo significa llegar a ser regenerado. So from a godly perspective, this process is called regeneration. Desde una perspectiva divina, este proceso se llama regeneración. And this is the act of God whereby God makes us new creation, creates in us a new heart and puts a new spirit inside of us. Entonces es el acto de Dios por el cual Dios nos hace nuevas criaturas. So look at this. Entonces mire esto, To be born again, nacer de nuevo, two worlds need to meet. dos mundos llegan a unirse. On the one hand, there's an almighty God who wants to save us. Un lado está el Dios todopoderoso que quiere salvarnos, He wants to make us new creations. quiere hacernos nuevas criaturas, He wants to put a new spirit inside of us. quiere poner un nuevo espíritu dentro He de wants to give nosotros, us a new heart. quiere un nuevo He corazón, wants to remove our sins. quiere quitar nuestros He pecados, wants to make us new creations. quiere hacernos nuevas criaturas On the one hand. en un lado. And at the same time, the Holy Spirit is trying to bring us to conviction, Y a to la confess misma- our sins. A la misma vez, el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas para llevarnos a un arrepentimiento por medio de su convencimiento. But from a human perspective, Pero de la perspectiva humana, we need to acknowledge our sin. necesitamos reconocer nuestros pecados. Lord, I am a sinner. Señor, yo soy un I pecador. need you to be my Lord and my Savior. Necesito que seas mi Dios y Salvador. I need to bow my knees and confess Him as my Lord and Savior. Necesito rendirme a tus pies y confesar que soy pecador. When these two worlds meet, Cuando estos dos mundos the miracle of being born again takes place. o estos dos principios llegan, el milagro de la salvación ocurre. Amen. Amén. And this is what God wants in our ministries. Y eso es lo que Dios quiere dentro de nuestro ministerio. We want people to be born again. Nosotros queremos que la gente se convierta. Do you remember when you were born again? ¿Te acuerdas cuando usted entregó su vida al Señor? Man, I remember that Sunday night. I was sitting right in the back. Yo me acuerdo ese domingo en la noche, estaba sentado en la parte de atrás de la iglesia. Sunday after Sunday, our pastor was preaching repentance. Domingo tras domingo, nuestro pastor estaba enseñando el arrepentimiento. Sunday after Sunday, when he asked, head bowed, eyes closed, put up your hand, I put up my hand. Domingo tras domingo, cuando él dijo, cierre sus ojos y levante su mano, el que se va a entregar, yo hacía esto. But that Sunday night, Pero aquel domingo en la noche, I stepped out of my seat and I came to the front, yo salí de mi puesto y vine adelante. went into the prayer room at the back. Fui al lugar de oración en la parte de I atrás. can't remember who prayed with me. No me acuerdo quién oró por mí. I don't know if I filled in a form or not. Yo no me acuerdo qué fue lo que sentí o But si me that caí. night I was born again. Pero esa noche nací de That night nuevo. I became a new creation. Esa noche llegué a ser nueva criatura. Amen. Amén.
And pastors, we should not settle for anything less than that. Y pastores, no debemos de minimizar esto. Don't soothe your own image, your own desires if people just put their hands up. No te sientas bien solamente con que las personas levanten sus manos. What we trust in God for is conversions. Lo que nosotros estamos confiando que Dios haga What we trust es in un God cambio, es conversiones. Lo que estamos confiando en Dios, What we trust in God for is regenerations. lo que estamos confiando en Dios es regeneración. Repentance from dead works. Arrepentimiento de obras muertas. You know, right from the beginning, God had a good plan for mankind. Desde el principio Dios tenía un buen plan para la We humanidad. were created in the image of God. Fuimos creados a la imagen de Dios. God is spirit. We were like spiritual beings. Dios es espíritu y éramos como seres espirituales. We have a spirit, we have a soul, and we live in a body. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. We were created in the image of God. Fuimos creados en la imagen de Dios. But then that fellowship was broken through sin. Pero ese día esa relación, ese acercamiento fue And the only roto por way el for that pecado. to be restored was through Christ Jesus. Y la restauración viene a través de el Señor Jesús. Amen. Amén. It's only through Christ that we can be restored. Es solo por medio de Cristo que viene la It's only when restauración. we put our faith in Christ that we can be born again. Cuando ponemos nuestra fe en el Señor que podemos ser o nacer de nuevo. When we repent of our sins, God will forgive us and make us His children. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos hace hijos de Él. Amen. Amén. That's what the Word of God teaches us. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Amen. Amén. So all have sinned and fall short of the glory of God. Dice que todos han pecado y están separados de la gloria de Dios. Sin separates us from God. El pecado nos separa de Dios. Sin separates us from God. El pecado nos separa de Dios. Isaiah 59:2, but your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden His face from you, so that He will not hear you. Dice en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oírlo. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Romanos 3:23, pues todos han pecado y están separados de la gloria de Dios. So what can redeem us from our sins? ¿Qué nos puede redimir del pecado? The only redeeming price for sin is the blood of Jesus. El único precio redentor por el pecado es la sangre de Jesús. Sangre. La sangre. La sangre. La sangre. Man, I'm learning some words here. Estoy aprendiendo unas palabras aquí. The only thing that can redeem us from sin is the blood of Jesus. Lo único que puede redimirnos del pecado es la sangre de Cristo. 1 Peter 1 verse 18 to 19, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without En spot. 1 Pedro 1:18 dice, pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros pecados, no como cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de cordero sin mancha y sin contaminación. Repentance
from dead works. Arrepentimiento de obras muertas. We need a Savior. Necesitamos un Salvador. Christ is our Savior. Cristo es nuestro Salvador. Christ is our Savior. Cristo es nuestro Salvador. Only He can take our sins away. Solo Él puede redimirnos de nuestros pecados. Amen. Amén. Only Christ can do that. Solo Cristo puede hacer esto. Luke chapter 2 verse 11 tells us that Christ is our Savior. Lucas 2:11 dice que Cristo es nuestro For Salvador. there is born to you this day in the city of David a Savior, Porque os who is Christ the nacido Lord. hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. When God brought this message in Matthew chapter 1 verse 21, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus. He will save his people from their sins. En Mateo 1:21 el Señor trajo este mensaje: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. How can we be saved from our sins? ¿Cómo podemos ser rescatados de nuestros pecados? Christ died for our sins. Cristo murió por nuestros pecados. Christ died for our sins. Cristo murió por nuestros We pecados. need to put our faith in Him. Necesitamos poner nuestra fe en Él. Amen. On the day Amen. of Pentecost, when Peter was preaching, En el día de Pentecostés, Pedro se puso de pie y empezó a predicar. little people listened to his message. Muchas personas escucharon su And they mensaje said, what must we do to be y saved? le dijeron, ¿qué debemos de hacer para recibir And he said, salvación? repent. Y él dijo, arrepiéntese, Repent. arrepiéntese, Every one of you. cada uno de vosotros, Be baptized in the name of Jesus y Christ. sea bautizados en el nombre de Jesucristo, And you will be saved. y recibirás el don y serás perdonado. Salvation come to us La when sal- we put our faith in Jesus La Christ. salvación viene a nuestras vidas cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. We come to repentance when we come to repentance. Repentance means that we make a roundabout turn in our thoughts and our actions. El arrepentimiento significa que hacemos un cambio de 180 grados en nuestra dirección, nuestros pensamientos y acciones. We repent when we acknowledge the voice of the Holy Spirit in our lives. Nos arrepentimos cuando reconocemos la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. We come to repentance Venimos al arrepentimiento. Ok, aquí en la página 33, donde habla qué significa arrepentimiento, vamos a buscar ese también ahí. Dice que el arrepentimiento es un lugar que venimos en nuestras vidas, donde miramos nuestras vidas con tristeza y reflexionamos sobre nuestras acciones con remordimiento, y luego nos alejamos de nuestro pecado, cambiamos nuestro rumbo, nuestros puntos de vista y aceptamos la voluntad de Dios sobre la nuestra. Have you got that? You've got to fill it into your notes. ¿Cuántos se ubican ahí en las notas donde estamos? Ahí tienen que rellenar unos espacios. And the En la sentence, página 33, donde dice qué significa arrepentimiento, el segundo párrafo. and the sentence above it is repentance means that you make a roundabout turn in your thoughts and in your actions. Y la frase en la parte después que dice qué significa arrepentimiento, es que el arrepentimiento significa que usted hace un rotada a su vez en su pensamiento y acciones, que tú rotas, que cambias tus pensamientos y tus acciones. Repentance is to change your mind and your actions to conform to the will and the purpose of God. El arrepentimiento es el cambio de tu mente y acciones para que se ajusten a la voluntad y el propósito de Dios.
Repentance requires a change in our conduct, and this should be visible in us making a right what we have done wrong. Y el arrepentimiento requiere un cambio en nuestra conducta. Y esto debe de ser visible en lo que nosotros hacemos, y también habla de que podamos rectificar las cosas que hemos hecho mal. How Muy do we repent? Entonces, ¿cómo nos arrepentimos? We repent when we accept the Holy Spirit's conviction inside of us. Nos arrepentimos cuando aceptamos cuando aceptamos la convicción del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. The Holy Spirit is amazing. El Espíritu Santo es asombroso, He convicts us. nos convence. This is what Jesus taught us. Eso es lo que Jesús nos ha And enseñado. when the Holy Spirit has come, Entonces, cuando el Espíritu Santo viene, He will convict the world of sin. ahí lo vemos en Juan 16, dice, y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. You know, the Holy Spirit is amazing. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es asombroso? Beyond your and my words, the Holy Spirit can bring conviction. Por medio de nuestras palabras, el Espíritu Santo puede traer convencimiento. We come to repentance when we listen to God and stop hardening our hearts. Venimos al arrepentimiento cuando dejamos de que nuestro corazón se endurezca y escuchemos la voz de Dios. Hebrews 4 verse 7, today if you hear His voice, do not harden your hearts. En Hebreos 4:7 dice, si os oí su voz, si oís hoy su voz y no endurezcáis vuestros corazones. We come to repentance when we confess our sins. Venimos al arrepentimiento cuando confesamos nuestros pecados. It's when we come to a place where we say, yes, Lord, I have sinned. Cuando venimos y le decimos, sí, Señor, yo he pecado, I have been doing wrong things. yo he estado haciendo cosas equivocadas, I need you in my life. yo te necesito en mi vida. And God gives us that assurance that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Y la palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. You know, one of the things I've observed during the years ¿Sabes algo que he observado durante los años? is people repent. They cry, God, forgive me, I am a sinner. Las personas se arrepienten, dicen, ay Señor, perdóname, soy un pecador. But what they don't do is they don't put their faith in Christ. Pero lo que no hacen es que no ponen su fe en Dios. And so what is important that people put their faith in God. Entonces es importante que las personas pongan su fe en Dios.